En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Bienvenidos. El Evangelio para este domingo, tomado del capítulo 10, del versículo 38 al 42 del Evangelio de San Lucas, nos habla cómo Jesús siguió su camino después de que habló con el doctor de la ley, parábola del buen samaritano, lo mandó a que hiciera lo mismo que hizo el samaritano dentro de la parábola para que pudiese vivir. En todo caso, dice que se fue en su camino, que entró en un poblado y que entonces se hospedó en la casa de una señora que se llamaba Marta. Ella lo recibió en su casa. Tengo que decir entonces que en el Evangelio de San Juan se nos habla de una familia conformada por tres miembros: Marta, María y Lázaro. Es por esa información también que sabemos que el poblado se llamaba Betania. Y entonces Lucas no dice Betania, pero ya nosotros por relación, información entre los evangelios, decimos es la misma familia. En todo caso, esta mujer llamada Marta, Marta en arameo, que a veces se puede pronunciar Marsha, pero Marta, con una T se escribe, significa la jefa, significa la dueña, la señora. Entonces, esa señora es la dueña de la casa y es ella la que lo recibe en su casa. Al decirnos esa frase, lo recibió en su casa, nos está diciendo, ella es la que tiene la propiedad de esa casa. Es una mujer importante entonces. Pero el nombre que le da la Biblia, que le da el Nuevo Testamento, para una sociedad como la de Jesús y de los discípulos, aramea, que entonces ellos identifican el nombre Marta como la jefa, la dueña, la señora. Puede que haya sido el nombre con el que a ella la conocían por todos lados. En todo caso, continuamos con el texto. Ella tenía una hermana, entonces tiene una casa y ella recibe a Jesús y también tiene una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Esto nos está dando una imagen de discipulado, una imagen de maestro-discípulo. El discípulo se sienta a los pies del maestro, el maestro está más elevado. De esa manera el aprendizaje es más fácil. Pero esa imagen que nos dio diciendo que ella está a los pies de Jesús es como diría alguien de los discípulos de tal fariseo o de tal doctor de la ley que están sentados a los pies del maestro. Esto es un escándalo, si pudiésemos decir la imagen en el Evangelio. Es un escándalo que una mujer esté sentada a los pies de un maestro porque no hay ningún maestro judío en todo Israel que pueda aceptar a una mujer como discípula. Jesús está rompiendo paradigmas. Jesucristo está abriendo una ventana que se le está diciendo a la comunidad cristiana primitiva, hay un lugar para todos. Y el Señor, la palabra que Él va a compartir, le llega y la comprende todo aquel que abre su corazón, como lo está haciendo María en este momento. Bueno, un paso adelante. Marta, otra vez, que nos dice el siguiente versículo. Marta, entre tanto, mientras aquella se sentaba como discípula a escuchar al Señor, Marta se afanaba en muchos quehaceres.
Y las palabras que utiliza en griego es como si dijese que ella se volvía como de hule, como que está estirándose tanto la mujer elástica para poder completar todos los quehaceres que necesitaba terminar. Es allí donde la gota rebasa el borde del vaso y ella entonces se va en arremetida contra Jesús y contra su hermana María. Y el texto dice entonces que hasta que es como que llegó al final, ya me pudo, que no se den cuenta que yo estoy muy ocupada y que nadie me está ayudando. Entonces, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Bueno, primero que todo, entonces, se rebasó el vaso, la gotita que hizo que se rebasara todo, y se acerca a Jesús. Note que no se acerca a María. No le dice nada a María y habla como si no existiera. Y va a ordenarle a Jesús que le diga lo que ella es incapaz de decirle a su misma hermana. Pero note también que se le acerca a Jesús y le dice, Señor, muy piadosa, muy respetuosa, reconoce el señorío del Señor, pero lo que sigue no es respetuoso, que pueda ser eh, concordante al título Señor. No, pues lo que sigue es como que lo reprende y le dice entonces, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Ahora entonces el culpable es Jesús. Entonces tú no te has dado cuenta y mi hermana me ha dejado sola. Aquí la víctima en todo esto soy yo. Te reconozco como el Señor, pero te estoy diciendo lo que está pasando. Hay una acogida que hizo María y la acogida que está haciendo Marta. La acogida de María es no solamente a la persona de Jesús, a un cuerpo. María no se sentó a ver a Jesús. Ah, qué bonito, qué buen peinado andas. No, se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Porque esa palabra de ese Señor que está en la casa de Marta tiene palabras de vida eterna. Tiene poder de dar la vida, de dar la alegría. Tiene poder de renovar todo aquello creado y transformarlo, diré más bien, en creación que muestra totalmente el poder y la gloria de Dios. Eso es lo que la otra acogida, la de Marta, es una acogida más práctica. Ella no está acogiendo la palabra en el momento presente, ella está ocupada en cómo atender a este invitado. Es lo mismo que pudiésemos decir nosotros, porque aquí no es una pelea de que solamente hay que adorar o solamente trabajar, hay que hacer los dos. Pero sin la palabra no se puede hacer el resto de la vida. Lo que la palabra de Dios pueda dejar como efecto en tu corazón, te dará la capacidad de hacer el resto de los quehaceres para que no te estires tanto, sino que lo goces porque ya tienes la inspiración en tu corazón. Lo que estoy diciendo entonces es que las dos acogidas son necesarias. Y aquí lo que se nos está diciendo es que una tiene que ser más importante que la otra. Eso sí, que si tú quieres tener vida en tu trabajo, como madre, como padre, como esposo, como esposa, como sacerdote, como lo que sea, necesitamos primero ir a la fuente de aquel que puede dar la vida y que me puede hacer un buen sacerdote. Entonces, no puedo evitar el orden correcto de qué se acoge primero y qué se acoge después. No, primero déjeme construir la casa. No, primero busque el fundamento de la casa. Que ese fundamento sea sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo.
Entonces, el texto nos está mostrando cómo se construye una casa y cómo se construye una vida. María tomó la decisión correcta. Marta, por lo que comenzó por atrás. Entonces, Marta ya está que no aguanta, ya se le va a reventar la cabeza. Y por eso lo primero que hace es culpar a Jesús. No te has dado cuenta. Señor, tú no te has dado cuenta. Es parecido a lo que nosotros le decimos a Dios a veces. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos niños hambrientos? ¿Por qué hay tantos problemas, terremotos y esto y lo otro? Como si nosotros supiésemos organizar el universo y le decimos a Dios, te puedo dar unas clases porque no estás haciendo lo que conviene. Vuelvo a repetir, le toca al discípulo, como hizo Jesús con Pedro. Apártate de mí, Satanás. ¿Le estás diciendo a Dios cómo ser Dios? Vete a la cola, es decir, a seguir a Jesús. Tú no le dices al Señor, sígueme. No, tú sigues al Señor. Y de nuevo el orden de las acogidas. Yo acojo la palabra para poder vivir el resto de mi vida. Si torno, o más bien, si vuelvo y la acogida que doy es tratando de construir mi vida sin el fundamento de la palabra del Señor, voy a tener más problemas. Voy a tener más dificultades para poder completar el proceso que quise comenzar. Y eso es lo que le está pasando a Marta. Llegó al punto en el que se nota que no tiene corazón. Lo está haciendo de buena gana, lo está haciendo está muy devota en su misma casa, pero le falta la gasolina buena para poder gozar lo que está haciendo. Por eso entonces le da una orden al Señor. Dile que me ayude. Vuelvo a repetir, esas son partes que también nosotros hacemos en la oración, en donde uno quiere ordenarle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y vuelvo a repetir, como Pedro, nos tenemos que regresar a la cola, a decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Perdóname por sacarte en cara y decirte lo que tú tienes que hacer, cuando soy yo el que tiene que escuchar tu palabra. Soy yo el que me tengo que sentar a acoger tu palabra en mi corazón para poder hacer el resto por añadidura, para que no andar arrastrando mi vida, quebrándome la cabeza, el corazón con esfuerzos vanos, cuando la inspiración no la tengo de ti. Te necesito más y urgentemente. Por eso entonces esta actitud de Marta, aunque es obvio que necesitamos ayudar a las Martas, a los Martos de nuestra vida, también es necesario que cada Marta y Marto, que cada jefe, que cada jefa, también recuerde que hay que ser discípulo antes de ser jefe. Y es lo que Jesús le va a decir. Jesús le respondió, Marta, Marta, y traduzca esto en español del arameo, jefa, jefa, dueña, dueña. Sí, está bien. Muchas cosas te preocupan y te inquietan. Y hay una palabra en griego allí que también se utiliza en la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan cuando la semilla queda ahogada? Pues ahí hay una palabra que es justamente utilizada también en esta lectura. Te inquietan y te preocupan, pero lo que están haciendo es ahogándote. Y se está ahogando la oportunidad de que tú escuches palabras de vida. Tanto te estás ahogando que le estás diciendo al autor de la vida lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es revertir entonces, es rendirnos al orden del Señor. Y es lo que va a tratar de explicar Jesús. Muchas cosas te preocupan. Te estás estirando con muy buena intención, pero el problema es que estás comenzando por el lugar equivocado, tanto que te estás ahogando.
siendo que una sola cosa es necesaria. Solo una cosa, imagínense. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y eso es lo lindo de esta lectura. De nuevo, no está diciendo es que tenemos que trabajar más, tenemos que contemplar más. Es los dos. María está gozándose en este momento de la contemplación, no de la persona, sino de la palabra, acogiendo la palabra en su corazón, que eso es lo que tiene más interés en esta lectura. María, acogiendo la palabra, tendrá suficiente gasolina para todo el camino. María, llena de la palabra de Jesús, podrá interpretar las situaciones difíciles, frágiles y todo aquello que necesite discernir en su corazón y en su vida será más fácil, porque esa parte es la más necesaria y nadie te la podrá quitar. Es un llamado de atención para todos nosotros. El domingo pasado decíamos, como el buen samaritano, hay que hacer, hay que hacer. Pero este domingo se nos está diciendo, pero para poder hacer bien, llénate de lo correcto. No vayas con el tanque vacío, porque entonces vas a dar las obras, decimos nosotros. En la renovación carismática se habla mucho de esto. Si no estamos llenándonos de Cristo, entonces estamos dando los puros tornillos, estamos dando los puros restos de nosotros. Y a veces en nuestras familias damos justamente los desechos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a las hijas, a nuestras familias. Y quedamos peor porque nos sentimos culpables. Pero es la historia de nunca acabar porque no tomamos el tiempo para acoger la palabra primero. Por eso cuando para nosotros que hacemos el esfuerzo por un estudio bíblico, es justamente eso, sentarnos a los pies del maestro. El maestro es Cristo. Poder sentarse y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con este estudio bíblico? ¿Qué me quieres decir con tu palabra? Para que cuando vaya a la Eucaristía, Señor, desee recibirte, que celebre con mis hermanos y que sea tu palabra la que se haga carne en mí. Pues entonces, que se cumpla, ya lo tenemos nosotros bien claro, ¿quién es una persona que logró encarnar eso? María, sin renegar mucho. María lo único que preguntó es, ¿cómo puede ocurrir esto? Se le explicó y si le quedó claro o no, lo que María sí sabía es esta palabra, que venga a mí, que se cumpla la palabra tuya, Señor. No he hecho nada de esto antes, pero con tu palabra, con tu promesa, basta. Tengo suficiente para el camino. Pues que nos bendiga el Señor, pero que este domingo entonces, mientras somos un poquito de Marta, un poquito de María, que aprendamos que lo más importante es primero que acojamos esa palabra de Dios en nuestro corazón.